Gloria a Dios, gloria a Jesucristo y gloria al Espíritu Santo. Padre celestial, santo, justo y bueno, te adoramos, te amamos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y exaltamos tu nombre como está escrito en tu libro, al que está sentado en el trono, y al Cordero de Dios, sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos, porque tú eres digno, tú eres santo siempre de recibir toda la adoración, la majestad, las riquezas. Todo es tuyo, todo fue creado por ti para tu gloria, Señor. Gracias por este hermoso día, en este tiempo que grabamos España y América para Jesucristo. América y España son de Cristo. Bendito sea Dios que podemos reclamar la nación para Cristo, las autoridades para Jesucristo, la familia para Jesucristo, el matrimonio para Jesucristo, los jóvenes para Jesucristo y los niños para Jesucristo, en nuestras naciones latinoamericanas o hispanas. Te damos gracias, Padre, porque nos presentamos ante ti por la sangre de Jesús, para que nos perdones, nos limpies, nos purifiques de todo pecado, de cualquier pensamiento, Señor, de maldad, que pudiese Satanás haber sembrado en nuestro corazón o en nuestra mente. Purifica nuestros ojos, Señor. Arráncanos y destrúyenos, Señor, de los lugares donde nuestros ojos no deben de mirar y no deben de estar, ni nuestra vida, ni nuestro cuerpo, Señor. Manténnos en santidad, en santificación, en purificación, y perdónanos, Señor, repito, cualquier clase de pecado que con el pensamiento o con nuestras palabras o con nuestros hechos hayamos cometido contra ti. Nos duele pecar contra ti, Señor. Por eso ayúdanos a mantenernos en santidad, líbranos de la tentación, del pecado, de toda la maldad de Satanás y sus demonios y sus servidores humanos. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias por la salvación gloriosa que nos regalaste, Señor, en tu Hijo Jesucristo, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, tu sangre, tu muerte y tu resurrección. Señor, por tu Espíritu Santo, que es Dios, quiero presentarte, Señor, este mensaje, Dios mío, dedicado especialmente como aviso urgente a los padres, para que estén atentos a buscar tu rostro, levantar el altar familiar, interceder, clamar y gemir para permanecer unidos en familia, en los hogares, para orar por los hijos en especial, cada día más intensamente, para que se conviertan de verdad a Dios nuestros hijos, se consagren a ti, obedezcan tu voz, tu palabra, te sirvan para salvar a otros. Muchos jóvenes que están completamente perdidos, ciegos, en tinieblas, en las drogas, en todas las formas y clases de prostitución sexual. Dios mío, sácalos del alcoholismo, del tabaquismo y de toda clase de drogas. Repito, Señor mío, ayúdanos, 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 Espíritu Santo, con nuestros jóvenes en las iglesias y con los niños. Señor, que Satanás está metiéndose en todas las páginas y en las redes para tratar de echar a perder y corromper y destruir el alma de los niños y de los jóvenes con los clubs sociales de pornografía de todo tipo, los dibujos animados de pornografía de todo tipo, Señor, asquerosos y fuera de tu voluntad y en contra de ti, de tu palabra. Señor, protégenos, protégenos de todos los que atacan nuestras páginas web constantemente, los correos y de mil formas, Señor, los piratas del infierno, los hackers del infierno. Señor, conviértelos a ellos para que no se vayan a ese lugar precisamente por la eternidad. Dios mío, protege a tu iglesia, Señor, en las redes, Dios mío, de todo el espíritu de pornografía, de erotismo, de lujuria y de lascivia, Dios mío, que está tratando de atacar y destruir al cuerpo de Cristo, adultos, matrimonios, ministros, pastores
y especialmente nuestros hijos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un aviso muy urgente a los padres cristianos. El objetivo de Satanás siempre ha sido y es por siglos hacer un ataque mortal al cuerpo de Cristo, como lo hizo y lo hace con los judíos en esta etapa del reloj profético de Dios, del fin de los tiempos, antes de la llegada del anticristo, que está a la vuelta de la esquina, a las puertas de la llegada del Cristo verdadero, Jesucristo de Nazaret, ¿verdad?, para arrebatar en las nubes a su iglesia, después de haberla purificado, santificado, en medio de una aflicción y una tragedia y una persecución mundial que está por venir a todas las naciones. Señor mío, por favor, ayúdanos. Quiero tocar el tema muy en especial, aunque comente otras áreas, de los videojuegos de guerra, terrorismo y comandos suicidas, etcétera, etcétera, que fueron creados, fabricados y diseñados por el mismo Satanás, por el mismo infierno, sus demonios, y los que ha robado la voluntad de las almas, de seres humanos que han vendido sus almas al diablo, firmadas con su propia sangre. Los hay de todas las clases sociales, pero sobre todo los más ricos, los más poderosos, en toda clase de poderes de la sociedad. Ahí han vendido sus almas por dinero, por riquezas, por fama, por placeres sexuales y por todo tipo de poder, ambiciones personales. Y forman muchos de ellos parte de todas estas organizaciones que fabrican todo tipo de juegos, ¿verdad?, para destruir a nuestros hijos. Además de darles a ellos un beneficio de billones y billones de dólares a toda esa mafia diabólica que dirige este plan satánico, incluyendo todos los dibujos animados, ¿verdad?, que ha sacado también por el junte y como se llamen esos nombres asquerosos, donde se ven figuras de demonios y de Satanás y de monstruos y de toda clase de animales haciendo relaciones sexuales de todo tipo, con todo tipo de mujeres, monstruos, mujeres humanas, un revoltijo de orgías, y que los han sacado en dibujos animados, por todas las naciones, por todos los medios, y aún los publican y se promocionan en los periódicos nacionales, en revistas, y todo esto con el permiso y sin restricciones de las autoridades y de los gobiernos. Señor, ayúdanos, Dios mío, a que nuestros hijos no entren. Si van a las casas del mundo, allá ellos, pero que no entren a nuestras casas y a nuestros ojos toda esta mafia de asesinos del alma que están metiendo los juegos de todo tipo y de toda clase, repito, sobre todo matando y matando y matando y generando violencia y crueldad, y luego pervirtiendo la mente y el alma y el corazón de niños y jóvenes con todas estas situaciones de libertinaje y de orgías sexuales en los videos de todo tipo, repito, y con personajes de demonios del mismo Satanás y de los dioses paganos que están recorriendo las redes sociales y aún atacando las páginas web de nosotros los cristianos. Que el Señor nos libre y que nosotros seamos sabios de supervisar a nuestros hijos permanentemente. El Salmo 90, 12 y 16, 17 dice: enséñanos, Dios, de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría de Dios. Que aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma, oh Dios, sobre nosotros. Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros o ministros verdaderos hay sabiduría. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas o ministros y seréis
prosperados. Bendito sea Dios. Eso está en Segunda de Crónicas 20:20. Y en Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuidado, padres. El sacerdote Elí en la Biblia fue desechado por Dios por no estorbar y no disciplinar a sus hijos. Y más tarde sus hijos fueron muertos por el juicio de Dios. Lo mismo le pasó a los hijos de Aarón y a muchos más en toda la historia de la iglesia. El amor verdadero va con corrección, con disciplina, con el castigo adecuado, pero tenemos que supervisar. Los hijos de Elí se acostaban con las mujeres en el mismísimo templo de la casa de Dios, y muchas situaciones que están en la Biblia. Voy a tocar un tema muy duro, difícil y muy actual, que ya no tiene púlpito en casi ninguna iglesia de hoy, porque no predicamos contra el pecado. Nos hacemos cómplices del pecado, más bien, en bastantes iglesias. Es urgente y de máxima prioridad para los padres y los hijos obedecer absolutamente a la palabra de Dios, no importando las circunstancias ni los tiempos que vivimos, el rechazo, la persecución de muchas formas que sucede sobre los cristianos, incluyendo la persecución mundial física, de prisión y muerte que está por llegar también. Por lo tanto, que Dios nos ayude a odiar el pecado y amar la santidad de Dios. Odiar el pecado, toda forma de pecado, y corregirla en la propia vida personal, en tu matrimonio, con tus hijos. Ser radicalmente estrictos en esta área, ¿verdad? El pecado y la santidad son enemigos irreconciliables, ¿verdad? Por lo tanto, reprendemos toda forma de pecado que llegue a nuestras vidas, y que Dios nos ayude también, sin lugar a duda, a librarnos de la tentación y del pecado. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel 43:12. Esta es la ley de la casa, mi cuerpo, mi hogar y el templo donde me congrego. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa, santidad a Jehová, hogares y templos. Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:15-17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El basurero que hay en Internet, las telenovelas en radio, en televisión o en cualquier tipo de video o lo que sea, no viene de Dios, no agrada a Dios, y nos tenemos que salir de esa Babilonia de idolatría a los valores y a los placeres que el mundo nos ofrece para que nos apartemos de Dios, de Jesucristo, de la consagración, de la oración, del ayuno, de evangelizar y de testificar, y de que nuestras esposas y nuestros esposos y nuestros hijos vivamos en santidad, en integridad, sin mentir, procurándolo. Somos pecadores, a veces caemos, pero no vivimos en el basurero mundial. Bendito sea Dios. Por eso dice, y el mundo pasa, y va a pasar, y va a ser juzgado por Dios y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Deuteronomio 6:9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, palabra de Dios, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las repetirás a tus hijos,
y las repetirás a tus hijos, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, altar familiar todos los días, y andando por el camino, en tu trabajo, en el mercado, al lechero, al panadero, al carnicero, a quien sea, y al acostarte y cuando te levantes. Esto lo dice y lo manda Dios, no un hombre ni ningún ministro. Es orden de Dios y lo hace porque nos ama, porque la salvación tan grande que nos ha regalado costó la vida de Jesús. La tortura más espantosa y terrible, tomando nuestro lugar, que merecíamos esa tortura, esa clase de muerte y luego la condenación al infierno. Él nos salvó, nos debemos a Él. Y Él nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir en esa santidad. Y las atarás, la palabra de Dios, como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, la palabra de Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa. Puedes empapelar la casa con escrituras, que seguro que Dios se agrada, aunque no se agrade la gente, tu familia, tu esposo, tu esposa. No es para tanto quizá, pero puedes poner bien la palabra de Dios, mensajes y promesas especiales que te levanten y que te ayuden. Además, por supuesto, de que hay que leer la Biblia en casa, no solamente una vez o dos en la iglesia y un rato nada más. Y dice Dios en el 6:18, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. La Canaán celestial, el reino de los cielos, esa es la tierra que nos espera. La tierra prometida es con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, con los millones de cristianos que ya murieron, los ángeles, querubines, serafines. Allá es nuestro lugar, hacia allá vamos. El camino es espinoso, lleno de pruebas, obstáculos, persecuciones, rechazos, pecado, maldad, aflicción, persecución, crueldad, violencia extrema. Colosenses 3:1, 3 y 16, 17. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El Cristo que dijo, busca primero el reino de los cielos y su justicia. No dijo el Ministerio de Educación o de Finanzas, o de prosperidad, o de industria, o de fomento, o de turismo, no. La justicia de Dios es lo más importante para Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso completo el versículo de Jesús. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y luego todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas. Bendito sea Dios. Dice en Colosenses, porque habéis muerto, con Cristo hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra de Cristo, la Biblia, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando y danzando y alabando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por todo, por medio de Él. Debemos, amigos y hermanos y consiervos, hoy más que nunca, quedan segundos para la venida de Jesús en el reloj de Dios. Debemos abrir nuestros oídos y ojos espirituales, de rodillas, clamando, gimiendo, buscando el rostro de Dios, ayunando, para que la unción y la protección divina esté sobre nuestras vidas y nuestras familias y las iglesias. Es ahora mismo, no es para mañana, o de lo contrario, bastantes padres sufriremos con muchísimo dolor y angustia la pérdida temporal o permanente de nuestros propios hijos y pastores, muchas de sus ovejas. Ya sea que se vayan de nuestros hogares o templos antes del tiempo de Dios, o se vayan también, repito, de las iglesias al mundo por completo, y quizá muchos
nunca regresen a Dios y los perdamos para siempre. La gracia es muy poderosa, todopoderosa, pero el pecado de rebelión trae siempre consecuencias terribles, gran disciplina y juicio divino seguro, aunque muchos se burlen de nosotros. Padres, o somos o no somos responsables de la palabra de Dios que ya conocemos y que hemos de dar cuentas todos aquí en la tierra primero y después en el tribunal de Cristo también. Ya lo pasaron muy mal en los tiempos antiguos los propios judíos muchísimas veces. Lo saben, lo han escuchado todas sus historias y ejemplos. Pagaron un alto precio por su gran rebelión a Dios y a su palabra y a sus profetas. Los padres cristianos somos los únicos responsables ante Dios de nuestros propios hijos, y nuestros hijos no deben llegar a ser una generación marcada, tatuada y maldita como aquella que dice la Biblia que todo Israel hacía lo que les daba la real gana con sus vidas sin ningún temor del Dios de sus padres. Que el mundo quiere vivir así, que viva, que no se quieren arrepentir, allá ellos. Pero nosotros ya lo hemos hecho y tenemos que cuidar nuestros hogares con temor y temblor. Aún en la historia de Israel, los príncipes, los reyes, profetas, sacerdotes y príncipes cayeron en apostasía religiosa y ruina total, como nos está pasando ahora mismo en gran parte de las iglesias locales de todo el cuerpo de Jesucristo. Padres, por favor, presten atención a lo que está sucediendo hoy continuamente a nuestro alrededor, delante de nuestros ojos, diariamente, y en nuestras casas, y hasta en los templos, y socialmente en todas las redes, con el permiso de gobiernos y autoridades de todo tipo, presidentes y todo tipo, ¿verdad? Tribunales de justicia, permitiendo el pecado, legalizándolo todo, sin restricciones morales de ninguna naturaleza para nadie, y permitiendo, repito, toda la pornografía y todas las páginas horribles, espantosas, ¿verdad?, de inmoralidad y perversión sexual al alcance de los niños, de los jóvenes, de los adultos, para destruir nuestros hogares, destruir nuestros matrimonios, que seamos infieles los esposos y las esposas. Oh Dios mío, abre nuestros ojos, Señor, para cuidarnos y que tú nos protejas en la medida que vivamos en santidad. Hay protección, sin santidad no hay protección. Miren, padres, reflexionen con la sabiduría que da Dios solo a sus hijos, los que viven sensibles a su voz y también al don del Espíritu Santo del arrepentimiento cuando estamos viviendo en pecado, para volver a la gracia de Dios, a la santidad, a la protección divina y a la provisión verdadera de Dios. Los gobiernos, repito, y sus políticos crean todas las leyes, los jueces y fiscales las hacen cumplir, y los policías y militares ejecutan toda la ley en paz o en guerra. En este mundo egoísta, perverso a lo máximo, cruel y terriblemente materialista, idólatra, brujo y hechicero, nadie está ahora haciendo nada, ni crea nada sin dinero o riquezas de todo tipo. Aquí entran en juego hasta los banqueros, los industriales, los empresarios y todos los ricos y millonarios o multimillonarios que rechazan al Dios de la Biblia, a la Iglesia, a los cristianos que manejan las posiciones de autoridad en todos los niveles y que manejan también a su antojo el juego diabólico de Satanás mismo, porque ellos han vendido sus almas al diablo. Jesús dijo que el mundo está bajo el maligno, el príncipe de este mundo, y hay muchas escrituras más. La rebelión de Adán y Eva le entregaron a Satanás y él lo robó, lo tomó, lo robó este mundo. Por eso vino a Cristo en el desierto y le tentó diciendo: se me ha entregado a mí todo esto, las riquezas y la gloria de las naciones yo te la doy a ti, Jesús, si postrándote delante de mí me adoras. Eso es lo que aspira Satanás, que toda la tierra, sus gobernantes y la sociedad entera, académicos, científicos, fiscales, jueces, abogados, políticos, senadores, industriales, todos
adoren a Satanás para quitarles la salvación que Cristo conquistó para ellos por amor, en la cruz del Calvario, y somos la Iglesia, la única esperanza de ellos, si nosotros con testimonio y con poder del Espíritu Santo les predicamos a tiempo que se arrepientan. Bendito sea Dios. Por eso tenemos que amarlos en fe y desde la cruz debemos tener misericordia con ellos, pero es en oración y en las rodillas. Pero en cuanto a lo que han hecho ellos en la sociedad, tenemos que proteger nuestros hogares y las iglesias de toda esta mafia mundial, satánica, bruja y hechicera, que ha construido valores y principios que son todos del pecado. Con la ley en la mano, a través de una grandísima explotación de profesionistas ejecutivos de la alta mafia y con los trabajadores en máxima necesidad, se fabrican, se distribuyen y se consumen todos los productos que básicamente necesitamos y tenemos, sean casas, coches, gasolina, alimentos, ropa, medicinas, pero también incluso fuera de la ley. Las drogas como el tabaco, el alcohol, marihuana, cocaína, heroína y narcóticos y medicamentos, todos esos funcionan en base a un plan final de que el enemigo los doblegue a todos y los lleve a su campo de pecado más extremo. Lo que es bueno sigue siendo bueno siempre, según la palabra de Dios, pero lo que no es bueno no lo será nunca, aunque la humanidad, sus leyes y sus gobernantes y la sociedad lo disfrace y lo acepte y lo pinte como un pastel lindo y bonito. Ese pastel siempre estará envenenado por Satanás. Y ha llenado Satanás de muchos pasteles con tremendos venenos para que nuestros niños, jóvenes y aún adultos y parejas los coman y se vayan al infierno. Todo se vende y todo se compra al amparo de la ley en general. Y claro, hay leyes más o menos justas y otras que no lo son en absoluto ni lo serán nunca jamás. Aquí viene la bomba nuclear del mismo infierno de esta última generación tatuada y marcada, bruja, hechicera e idólatra, preparada con otro tipo de señales para el camino a que llegue y se manifieste ya mismo el anticristo. El anticristo ya tiene adictos a millones y millones de personas, adultos y sobre todo jóvenes y también ya niños, todos ellos inconversos o muy religiosos, llenos de toda clase de ídolos mundanos. Pues bien, ellos, esos miles de millones de personas, Satanás los tiene ya en el bolsillo. Así que su blanco preferido somos ahora más que nunca los judíos, que los quiere asesinar a todos ellos, y los cristianos. Él, el diablo, nos odia a muerte y tiene un ejército y muchísimo dinero para gobernar y producir sus estrategias de destruir, matar y robar todo lo que se le ponga en el camino de ganar almas para el infierno. Esta es una guerra a muerte entre el ejército de Dios, que somos nosotros, y el ejército de Satanás. Y ya fue derrotado en la cruz, pero él se resiste, ¿verdad?, por completo, porque todavía no ha llegado Cristo a que gran parte de la humanidad le siga a Jesús. Y en su resistencia se ha llevado ya muchos millones al infierno y todavía quiere engañar a muchísimos millones de esta humanidad ciega y perdida. Repito, Satanás tiene sus preferencias desde que el mundo fue creado y su historia. Y son los niños y los jovencitos de la familia de Dios. No lo duden siquiera. Es así siempre, la Biblia lo establece y lo revela. Satanás, repito, odia a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, odia a la Biblia, odia a Israel y odia a la Iglesia, a sus matrimonios y sus hijos. Solo tienes que estudiar un poquito nada más la Biblia para darte cuenta de esta estrategia diabólica, generacional e histórica permanente. Especialmente en Estados Unidos, como el mayor consumidor de todas las drogas, consumidor de armas de todo tipo, que como haya una guerra civil,
que Dios tuviera que permitir. Aquí se matan unos a otros en una semana. Si vienen los juicios y la calamidad de toda la naturaleza, ¿qué hará la gente en medio del hambre, de la necesidad, de que no haya farmacias ni medicamentos para ninguno de los enfermos, ni haya comida, ni agua, ni alimentos, ni gasolina, ni computadoras, ni nada, en medio de ser sacudida por terremotos, por tsunami, por fuego y por tantas cosas, por juicio de Dios? Los que sobrevivan con todas las armas que hay en los hogares de Estados Unidos, se arma aún así asesinatos diarios entre los propios estadounidenses. Sí, casi se vive como en Sodoma y Gomorra en toda la nación americana, actualmente con permiso de todos los gobiernos y todas las autoridades, pero le han puesto un barniz religioso, moral, hipócrita y súper cruel, con disfraz de que todo eso es muy bueno para la totalidad de la democracia y de la sociedad, con un espejo humanista, pero absolutamente falso, mentiroso, alejados a lo máximo de Dios y de la Biblia. Y sobre todo, lo más triste, de sus orígenes cristianos y padres espirituales cristianos que levantaron la bandera de la Biblia, la bandera y única fe cristiana, por más de 220 años, llevando misioneros con el Evangelio y con Jesucristo a las naciones y creyendo en la palabra de Dios. Los abuelos y tatarabuelos de los que hoy son autoridades, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales, policías, generales, coroneles, senadores, diputados, presidentes, ministros, ellos, sus abuelos y tatarabuelos eran absolutamente cristianos, llevaban Biblia y la leían y la practicaban en su casa, en el hogar, en su trabajo, en el Senado, en el Congreso, en la Casa Blanca, donde quiera, pero han dejado, como le pasó a Israel, completamente a Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo. Sacaron la Biblia y la oración de todas las escuelas y universidades. Los 10 mandamientos que aún están para Dios, perfectamente legales, los quitaron, ¿verdad?, completamente de las salas de los tribunales de justicia. Y se rieron y se burlaron de Dios y tiraron a Dios y a la Biblia a la basura por completo. Cuando lo nombran, los que lo hacen es sin hipocresía para engañar a muchos, pero en su corazón y en sus vidas no hay testimonio que lo pueda aprobar Dios, porque sus hechos son hechos de mentira, de falsedad, de engaño y de total vida mundana e inmoralidad sexual en gran manera. Bendito sea Dios, porque nos ayuda, nos guarda, nos protege y lo seguirá haciendo. Pero hablando de Estados Unidos, también decimos que Europa sigue su mismo camino, a pasos agigantados. La ruina total y el anticristo están allá en Europa, a la vuelta de la esquina igualmente. Seguimos exhortando. Satanás ha creado un plan y una estrategia diabólica de mucha maldad contra nuestros hijos en especial. Por Dios, créanlo, por favor, abran sus ojos a la realidad y no se engañen a sí mismos. Miren a sus hijos y vean si son de verdad hijos de Dios en sus hechos, convertidos a Cristo, y cuáles son sus verdaderos frutos, cuáles son sus verdaderos deseos, cómo se portan de verdad en la iglesia, en su casa y fuera, en los trabajos y en la escuela. No se tapen los ojos, miren a sus frutos, repito. Abramos, yo el primero, los ojos, los poderosísimos fabricantes de armas que se benefician de billones y billones de dólares, pueden vender sus armas con la ley en la mano por toda la nación americana, repito, en total libertad. Los padres las compran, dizque para defenderse según la Constitución, y los hijos las tienen a su alcance y son influenciados políticamente, constantemente, para que sean grandes consumidores de toda clase de armas. De tal manera, repito, que si se llegara a ocurrir una guerra civil aquí en Estados Unidos,
la mitad de la población sería asesinada por la otra mitad de los mismos ciudadanos. Ahora bien, hoy, desde hace ya unos años, ahora mismo, en esta generación, Satanás tiene una superinteligencia diabólica y usa como instrumento para acercar más millones de consumidores de armas a todos los también poderosos fabricantes de videojuegos, de guerras militares, de comandos asesinos, de terrorismo y de diversión con terror, sexo, satanismo, brujería, religiones falsas, extrema violencia, sangre y muerte y la más depravada orgía sexual. Ellos han invertido el propio dinero de billones en estos juegos con la estrategia de destruir totalmente a la sociedad. Esta estrategia diabólica es un auténtico seminario intensivo y diario para capacitar a los niños y los jóvenes para consumir armas y para matar a quienes tengan que matar. Simplemente porque esto está manejado por legiones de demonios bien organizados, cuyos servidores son políticos, autoridades y banqueros y billonarios que han fabricado estos videos en todas partes, en las cadenas de Internet y en todos los aparatos digitales, que atacan las mentes y las envenenan sin salida posible. Que estoy exagerando, piensa lo que quieras. Que veo demonios por todas partes, pues sí los veo. Ese es tu problema. Bueno, lean bien el Evangelio de Marcos, los que son cristianos, y verán a Jesús dando una conferencia magistral sobre la guerra espiritual, la demonología y Satanás mismo. Más los otros evangelios y las cartas de Pablo que hablan de ello, incluyendo Apocalipsis y los profetas. Pero Jesucristo mismo nos enseñó y nos capacitó y nos instruyó sobre el ejército de Satanás, el imperio de Satanás, el reino de las tinieblas, y que esto se combate en el espíritu, como dice Efesios. No tenemos lucha contra sangre o carne. Amamos a todas las gentes a las que yo estoy nombrando. Yo las amo y oro por el arrepentimiento, la conversión de ellos. Pero si no se arrepienten, la iglesia tiene que usar las armas espirituales para defenderse, para defender sus hogares y sus hijos en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. La mente de nuestros hijos recibe esta gran basura del infierno a través de mantenerse a veces por muchas horas cada día y muchas más en el fin de semana delante de los televisores, de los juegos, sus PSPs y sobre todo sus tabletas y sus celulares Android y todo sistema digital y otros incluso medios electrónicos de última ciencia y modelo que cada día nos sorprenden. Además, son muy costosos y una presión al presupuesto familiar casi insostenible, aumentando más y más las deudas nuestras en hogares cristianos para caprichos que los van a tener entretenidos en el pecado por horas y horas y horas. Se rompe la comunicación, ya no hablamos padres con hijos y ya no hablamos incluso entre esposas y esposas, porque los medios digitales han cautivado nuestros ojos. No tenemos ojos para otras personas que nos aman y nos quieren. Lo tenemos para las cosas del mundo, para los placeres del mundo, para la diversión o para el entretenimiento, por muy sano que parezca. Pero no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, hay tiempo para todo lo demás. Aún muchos padres están siendo también contagiados de la basura de todos los medios de comunicación. Repito, a este arsenal de violencia mental, sexual y también verbal, hay que añadirle los que compran películas o ven telenovelas basura con toda clase de pecados todas las semanas, especialmente sábado y domingo. Toda la pornografía, una vez más, que les llega a nuestros hijos con sus teléfonos de acceso a Internet o Wi-Fi, todas las tentaciones e invitaciones que reciben nuestros hijos en sus propias escuelas para recibir toda la basura que otros malos estudiantes
inconversos les ponen en sus ojos y en sus oídos para que caigan en el mismo basurero mundial, abandonando así su consagración a la Biblia, a la oración, sin temor de Dios, sin temor de sus padres, sin temor de sus pastores, y enfriando su relación con Dios y con la Iglesia. En este camino tan peligroso es absolutamente imposible que nuestros hijos, incluyendo si el mío también, amén, a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, para que tengan pasión por su palabra, por la adoración verdadera, la intercesión, el evangelismo a otros jóvenes y en las escuelas. Bendito sea Dios. Hay jóvenes, claro que sí, consagrados, claro que los hay, los vemos, no estamos ciegos, pero una cantidad muy fuerte de ellos no están convertidos, no han sido verdaderamente bautizados en el Espíritu Santo por tal motivo y creen en Dios a su manera. Y van a la iglesia, muchos de ellos, a la fuerza o por conveniencia a cambio de dinero o de la compra de juguetes o de otro tipo de cosas materiales. El mundo camina, y lo sabemos por el reloj profético de Dios, que es la Biblia, hacia la perdición final. Y solo un ejército fiel, un remanente fiel, con todos nuestros hijos al frente, podrán traer el último avivamiento mundial a las naciones en medio, casi seguro, de la persecución mundial y antes del rapto. La Biblia dice claramente, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero ellos no vendrán si antes la casa de Dios y en nuestros hogares no somos nosotros los primeros que nos acercamos a Dios de verdad y que seamos transformados y cambiados en nuestra manera de vivir al verdadero cristianismo de santidad y amor bajo el poder del Espíritu Santo. Los cristianos no estamos obligados por ninguna ley o autoridad, al menos por ahora, a consumir todos esos productos malignos que consume el mundo completamente ciego y perdido. Aunque la persecución, repito, esté a las puertas, de momento, por lo menos aquí en Estados Unidos, por el momento, no estamos obligados a que el pecado entre voluntariamente en nuestras casas de todas las maneras que ahora la sociedad americana está viviendo dentro del plan de satanismo, idolatría y brujería a esos placeres de pecado que está ofreciendo la sociedad americana. ¡Basta ya! Padres, díganle no a toda esta basura y a toda clase de pecados en nuestros hijos, no a los videos, juegos y televisión que sean realmente comprobados del infierno. Quedan muy poquitas cosas sanas que se pueden ver, pues las veamos esas, sean de diversión o entretenimiento, siempre y cuando no nos quiten el tiempo con la Biblia, el tiempo con Dios. Lo demás, que es casi más del 80%, es basura. Ni lo veamos, ni entremos, ni les dejemos a nuestros hijos que entren ahí. Bendito sea Dios. La verdadera iglesia comienza primero en nuestros propios hogares, seguro, y en ningún otro lugar. No comienza en la escuela ni en el templo, en nuestros propios hogares. Somos hipócritas y falsos cristianos si únicamente vamos una vez o dos a la iglesia local y luego abandonamos el resto de la semana la comunión real con Dios para pasar horas y horas en la televisión mundana, en los celulares o en las otras formas digitales que existen. Es imposible pelear una batalla contra Satanás, el pecado y la maldad que ahora es tan fuerte todos los días, imposible, sin una fuerte presencia de Dios, su poder en nuestras vidas para decir no. Cuando yo leo la Biblia, y la leo y la leo y la leo, el Espíritu Santo
me llena obviamente a mí y a ti, a quien sea, ¿verdad? No, perdón, me llena de su presencia y me incapacita para amar de alguna manera alguna forma de pecado. O sea, el deseo de que yo me meta en el programa, la telenovela, la película, me lo quita el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Si yo no la leo y si yo no tengo presencia de Dios, estoy absolutamente seguro, y ya me ha pasado, que me meto de cabeza otra vez en el pecado. Seguro, seguro, seguro. Y quien quiera que esté en la misma situación, se mete de cabeza en el pecado. Y si dice que no, miente. Nuestra naturaleza es bien frágil y bien débil si no la sostiene el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No contristemos más al Espíritu de Dios con una doble vida. Es para mí y es para ti este mensaje personal. Es para todos los cristianos, especialmente para los padres y para guardarnos y guardar a nuestros hijos. Díganle y digámosle a Dios sí, una vez más, a la santidad y al temor de Dios. Con amor, con agradecimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por gracia pagó un precio tan alto, compró nuestras almas con su propia sangre y nos regaló eterna salvación. No permitamos ya nunca más que Satanás y sus demonios nos roben el precioso presente y el glorioso futuro de nuestros amados hijos. Y en muchos hogares ya se está sufriendo por los hijos, ya se fueron de casa, no los tienen, y bien jovencitos, incluso hijos de ministros, ¿verdad? Como yo, también se han ido de casa, o están viviendo con situaciones de pecado, o dejando muchachas, o quedándose muchachas cristianas embarazadas o inconversas, situaciones de todo tipo. El Espíritu Santo sigue buscando entre nuestros bellos hijos a los Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Gedeón, Job, Esdras, Nehemías, David, Josafá, Joiada, Ezequías, Josías, Esther, Ruth, Daniel, Isaías, Elías, Eliseo, Samuel, Ana, Jeremías, Joel, Zacarías, etcétera. Esos tienen que ser nuestros hijos. Más Pedro, Pablo, las muchas Marías, aparte de la propia Madre de Jesús, las muchas Marías que tuvo el Señor, el apóstol Juan, Natanael, Jacobo, Felipe, Mateo, Lucas, Marcos, Esteban, Dorcas, Timoteo, Tito, Priscila, Aquila, ejemplos y testimonios que fueron jovencitos convertidos a Dios, consagrados al Evangelio, y en medio de la persecución de los Césares a muerte. Que todos nuestros hijos puedan seguir imitando a todos los testimonios verdaderos de los siervos, siervas y misioneros de Dios de todas las generaciones. Hay nombres para todas las generaciones, aparte de los que he nombrado, y recientes del siglo XV, XVI, XVIII, XIX, XX. Claro que los hay. A esos hay que imitarlos, que empezaron ellos desde su juventud a servirles al Señor, que sufrieron persecuciones, tribulaciones, pruebas, torturas, asesinatos, rechazos, toda forma de opresión, pero al mismo tiempo con grandes victorias, provisión divina, protección divina cuando debía de protegerlos, porque así lo señala Dios cuando es, y cuando tienes que morir, pues mueres porque Dios así lo planea también, y que ocasionaron estos jóvenes que luego fueron adultos, siervos y siervas de Dios, avivamientos tremendos de gran salvación de almas, milagros, sanidades y prodigios por la mano del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y está ahí la historia nuestra, la historia de la iglesia, ¿verdad? Bendito sea Dios. Caminaban por esta tierra llenos de un amor apasionado por Jesús, por su palabra y por las almas, y perdonando a todos, y siendo maravillosos adoradores, intercesores y soldados de la cruz de Cristo. Y eran pecadores, claro, todos lo somos, pero no vivimos voluntariamente en el basurero mundial del pecado. Bendito sea Dios. La inmensa mayoría de nosotros, para terminar, si somos realmente humildes, deberíamos sentirnos de corazón arrepentidos, avergonzados, quebrantados y compungidos
por el evangelio de chocolate con churros o ice cream, helados, que muchas veces escuchamos, predicamos y vivimos. Solo amando lo material, la fama también, el poder, ¿verdad? Y el tener bienes materiales, dinero y comodidades continuamente. Créanlo, por favor. Y mi respeto total, mi aprecio y admiración a todos los cristianos, familias y ministros que se mantienen hasta hoy fieles y sus hogares son un ejemplo de integridad, santidad y rectitud. Mi mayor respeto y admiración, porque existen, ¿verdad?, hombres, familias y ministros de absoluta integridad y santidad. Es el remanente fiel que Dios tiene en la tierra. Y quizás yo mismo no soy uno de ellos. Por lo tanto, predico para mí mismo, para consagrarme más a Dios. Que lo haga mi propia esposa y mi propio hijo. Bendito sea Dios. Porque yo el primero y mi casa necesitamos todavía hoy vino nuevo, pan fresco y aceite virgen del cielo para regresar al primer amor y a las primeras obras que hemos tenido y que Dios conoce que hemos tenido. La Biblia establece que no debemos ignorar las maquinaciones o estrategias de Satanás. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Él dijo y actuó que si por el dedo de Dios echaba fuera a los demonios, entonces el reino de Dios se había acercado a la tierra. En el libro de Romanos, al final nos dice también que Satanás será puesto en breve bajo nuestros pies porque le queda muy poco tiempo. Y más tarde Dios mismo le dará o permitirá, dice la Biblia en Tesalonicenses, que asesine incluso y venza a los santos y les corte el cuello a los que se han quedado fuera del rapto, etcétera, etcétera. Hasta que venga Cristo a atarlo totalmente y quede encarcelado para siempre por la eternidad en el lago de azufre y fuego con todo su ejército y sus servidores humanos. No ignoremos esa escritura tan fuerte en la que dice Dios que Satanás se viste de ángel de luz a través de seres humanos y sus ministros de ministros nada menos que de justicia, repito, no ministros de educación o de turismo, de fomento, de energía, etcétera. No, no, no. La justicia es lo más importante para Dios y señala que muchos falsos cristos y falsos ministros vienen a veces a nosotros y están a veces hoy abriendo iglesias y otras están abiertas que se visten como ángeles de luz, ¿verdad? Y sus ministros pues como ministros de justicia, pero por dentro están llenos de gusanos y de tinieblas. La doctrina la manipulan, es falsa y no está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo profetizo, declaro y proclamo que todas las familias y naciones hispanas son de Cristo con nuestros hogares y nuestras iglesias y nuestros hijos. Bendito sea el Señor. En la Biblia dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y habla de Jesucristo. Todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 1:49 dice así: respondió Natanael, como le ocurrió también a Pedro, el apóstol: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y en Hechos 2:36, precisamente el apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La victoria de Cristo ha sido y es total. Él derrotó totalmente a Satanás. Le permite hacer lo que tiene que hacer. Dios es Dios, sabe muy bien lo que hace. Al final lo encierra y la victoria seguirá siendo del bien sobre el mal. En Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, a Jesucristo, y pedisteis que se os diese un homicida, que era Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y termino diciendo, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ninguna religión de las muchas que hay en el mundo, ni filosofías ni ideologías, solo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Jesucristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, no ningún ministerio ni denominación. Cristo, el Cristo que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Dios en Cristo la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud de Dios, y por medio de Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, en Timoteo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, seguro. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en Cristo para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, a Jesucristo, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es la Virgen María ni ninguna de otra religión de las muchas sacerdotisas que han tenido las naciones por siglos y siglos. Jesucristo hombre. Bendito sea Dios. Y también todos los que quieren vivir santamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Jesucristo el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres, la Trinidad, son uno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios para todas las sectas que dicen que Cristo no es Dios, y la vida eterna. Y en Apocalipsis termina la Biblia diciendo: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, padres, amigos, consiervos, en el nombre de Jesús. Amén.